Amigos míos, los saluda Pedro Infante. El día de hoy, vamos a resolver 10 misterios sobre Pedro Infante que los suscriptores de este canal, eligieron a votación por medio de una encuesta que hace una semana, elaboramos en este canal. En la descripción del video, dejaremos las fuentes donde consultamos la información sobre cada uno de los 10 puntos que vamos a tratar. Por si usted, amable espectador, desea saber más al respecto. No olviden suscribirse a este humilde canal dedicado al ídolo de México, Pedro Infante Cruz. Comencemos. Pedro Infante salió la mañana del 15 de abril de 1957, desde su casa de Mérida, Yucatán, y montado en su poderosa motocicleta Harley Davidson modelo 1955, hacia el aeropuerto. Pedro tenía un espacio en uno de los hangares donde solía estacionar su motocicleta para cuando regresara a Mérida, contar de inmediato con un medio de transporte para volver a casa y una vez allí, guardar su motocicleta en el sótano. En la ciudad de Mérida ya era normal para los ciudadanos ver al actor pasear por las calles montado en su motocicleta como un ciudadano más. Sin embargo, esto no volvería a repetirse. Cuando Pedro despegó esa mañana desde el fatídico tetramotor que le causaría lamentablemente la muerte, ocurrieron después una serie de misterios acerca del paradero de muchas de sus pertenencias. Sobre su motocicleta, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucedió con ella. De acuerdo con Bequina Fernández, administradora de la Galería Amorcito Corazón, la cual se ubica actualmente en lo que queda de la casa de Pedro en Mérida, la motocicleta tiempo después sería vendida por la persona que la poseía, y finalmente, la motocicleta acabó siendo destruida. Sobre Pedro Infante y Sarita Montiel tenemos publicado en este canal un interesante video que le invitamos a ver al finalizar este material, ya que, al parecer, la relación entre ambos artistas no era tan buena a pesar de que en la pantalla, tuvieron mucha química. Existe una leyenda acerca de que la hermosa Sarita Montiel, a pesar de que se sabe que no podía tener descendencia, tuvo en secreto en los años 50 en México, una hija a la que según la leyenda, a Sarita le ocultaron que sobrevivió, pues le dijeron que había nacido muerta. Sarita tiempo después, recurriría a la adopción, sin saber nunca que su hija biológica vivía. La presunta paternidad de la supuesta hija, quien se afirma, vive actualmente en Valencia, España con 66 años de edad, le es atribuida a dos posibles personas con justificaciones sólidas para ello: Ramón Mercader, o Miguel Alemán Valdés, expresidente de México. En la descripción de este video le dejamos la fuente más completa y confiable que abarca a detalle todo sobre esta presunta leyenda. Pero si usted, amable espectador, investiga más a fondo, se dará cuenta que ninguna historia o leyenda le atribuye a Pedro Infante ni siquiera una relación amorosa con Sarita Montiel. Sencillamente en vida de Pedro, a él la prensa todo el tiempo le inventaban romances con sus compañeras actrices, amigas o conocidas. Pero la realidad era muy distinta entre Pedro y Sarita. Ella llegaría a hablar bien de Pedro Infante tras su muerte, pero es totalmente imposible que de haber llegado a tener una hija o hijo con el ídolo mexicano, se mostrara tan tranquila al respecto. A pesar de que recientemente existen algunos videos en internet que afirman que Sarita Montiel y Pedro Infante tuvieron una hija, son videos que solamente generan morbo y explotan el amarillismo, ya que no presentan prueba alguna de lo que presumen. Pero si por el otro lado, tenemos la constancia de la imposibilidad de Sarita para tener descendencia propia, y del hecho de que por ello, recurriera 2 veces a la adopción, es que podemos afirmar desde nuestra opinión que es totalmente falso que Pedro y Sara hayan llegado a tener una hija. Con el video al respecto que tenemos publicado en este canal sobre ellos, quedará más claro lo anterior. De acuerdo con Ismael Rodríguez, Pedro Infante siempre mantuvo una excelente relación con todos sus compañeros actores y actrices, aunque se sabe que Pedro solamente consideraba a sus compañeros artistas como eso, solamente compañeros de trabajo, pues detrás de cámaras, Pedro convivía con más confianza y amistad con los técnicos, el personal de utilería, maquillaje, etc.
Pedro no era de asistir a eventos o fiestas con la crema innata del cine mexicano. Él era un hombre sencillo y humilde. Con respecto a su relación con Joaquín Cordero, a pesar de que existe un video donde se le ve al gran Joaquín afirmar que cierto día, Pedro le ignoró tras una atención que él tuvo al confesarle que estaba muy orgulloso de trabajar con él, es verdad que también existe otro video donde Joaquín afirma que fue él quien le enseñó a Pedro a boxear para el cine, ya que Pedro no tenía ni idea de ello en ese entonces. Además de que en cierta escena, Joaquín le pidió a Pedro que no pegara tan duro, a lo que Pedro le cuestionó si él estaba manco como para no responderle los golpes, por lo que Joaquín le recuerda que si él le pegara con la misma fuerza, podía matar a Pedro si por accidente, le llegara a pegar en la zona donde tenía su placa. Lo cual Pedro comprendió y le dio la razón a Joaquín. Existe un mito acerca de que Ismael Rodríguez, tras cámaras durante la filmación de Pepe el Toro, a Pedro le hacía comentarios donde presuntamente, Joaquín hablaba mal de Pedro en cuanto a su calidad como actor. Y lo mismo hacía Ismael con Joaquín sobre que Pedro hablaba mal de él a sus espaldas. Lo que pretendía Ismael es que ambos desarrollaran una rivalidad que se pudiera reflejar con la mayor credibilidad durante el rodaje de la escena donde Pedro y Joaquín pelean. Popularmente se afirma que en la vida real, si bien Pedro Infante y Joaquín Cordero no fueron enemigos, sucede lo mismo respecto entre Pedro Infante y Jorge Negrete, donde se ha llegado a pensar que existió una rivalidad, producto de ciertas publicaciones amarillistas. Lo cierto es que se pone en tela de juicio las afirmaciones que el gran Joaquín Cordero llegara a hacer, pues para quienes conocemos el modo de ser de Pedro Infante, parecería casi imposible que alguien tan humilde y agradecido como él, llegara a ignorar a Joaquín ante un reconocimiento personal. Si fueron o no amigos, la respuesta sería no. No llegaron a serlo, así como Pedro Infante ni siquiera llegó a ser amigo de Luis Aguilar a pesar de la buena química que tenían juntos, pues Pedro era a la vez una persona solitaria en la vida real. Todos hemos visto al gran Pedro Infante actuando como borracho, y era tan buen actor, que muchos creen que realmente estaba ebrio, o que debió haber sido alcohólico en la vida real como para saber cómo interpretar a una persona ebria, pero aunque usted no lo crea, estimado usuario, Pedro Infante en la vida real no tomaba alcohol debido a una serie de razones de peso para él. Cuentan que Pedro desde su niñez, veía en ocasiones que a pesar de las carencias económicas en el hogar, y de que su mamá trabajaba hasta la madrugada en casa, su padre solía llegar ebrio habiendo gastado su sueldo, lo cual, le dejó a Pedro una mala imagen en torno a la bebida. En su vida adulta, Pedro se volvió un gran atleta, por lo que el alcohol no figuraba como una opción para él. Y en sus últimos años de vida, se le diagnosticó diabetes. Una razón más para alejarse de las bebidas alcohólicas, aunque curiosamente, en su casa tenía todo un bar bien surtido de bebidas que solamente eran para la degustación de sus invitados, a quienes Pedro solía embriagar para estudiar sus reacciones y emularlas en la pantalla grande, así como recordando a su padre en la niñez. Al igual que la diabetes, la cual era un padecimiento que muchos desconocían de Pedro Infante, el ídolo padecía episodios depresivos. Muchos no saben que él era una persona que amaba la soledad. El volar a solas en su avión para reflexionar y despejar su mente. Se podría decir que Pedro Infante no era una persona sociable en el sentido de que por su gusto, prefería pasar el tiempo solo haciendo ejercicio con amigos. Dos de los momentos en que Pedro Infante vivió en su máximo auge la depresión, fue tras la muerte de su padre, don Delfino Infante, a quien Pedro le debía su herencia musical. Cuenta Irma Dorantes que cuando Pedro llegó a casa después de sepultar a su padre, se tiró a llorar desconsolado en la cama. Irma jamás había visto a un hombre tan hombre como Pedro, llorar así. La segunda ocasión donde Pedro se deprimió, fue al enterarse que Miroslava, una de sus contadas amigas y quien también pasaba por episodios depresivos, se había quitado la vida. Pedro la llamaba de cariño, Miros. Era su gran amiga con quien filmó su cinta más taquillera, Escuela de Vagabundos.
A pesar de la fama de mujeriego que el ídolo tenía, y además de que es muy justo decir también que muchas mujeres lo acosaban y lo perseguían, los grandes amores de Pedro Infante, si hablamos de personas, fueron María Luisa León, Irma Dorantes y Lupita Torrentera. Pero la principal de todas fue una mujer a la que Pedro amaba con todas sus fuerzas y a la que él le juró trabajar para ella hasta el último día de su vida, y esa mujer fue ni más ni menos que su madre, Cuquita. Para Pedro, no existía mayor satisfacción que darle a ella todo lo necesario para darle una vida sin preocupaciones, con todas esas cosas que la consolaran en su vejez, como decía él. Existen sin duda algunas canciones con carácter litúrgico que Pedro Infante grabara tanto para el cine, como para sus discos. Canciones como el famoso himno eucarístico, que Pedro grabó para la cinta El Seminarista, o el Ave María que grabó para la cinta Los Tres García, son prueba de ello. Investigando un poco sobre la pregunta presente, al buscar y localizar el canal que afirma presentar grabaciones cristianas inéditas de Pedro Infante, podemos asegurar que son falsas, ya que no existe registro alguno de que Pedro Infante haya grabado dichas melodías. Además de que es fácilmente evidente que la voz no es de Pedro, sino de alguien que o intentaba imitarlo, o solamente tenía un color de voz similar. Sobre este punto, igualmente tenemos en el canal un video que responde a esta pregunta sobre por qué la familia Infante no se pudo quedar con la casa que Pedro Infante tenía en la ciudad de Mérida, y la cual Pedro consideraba como su refugio para descansar de su agitada vida laboral y disfrutar del trato que todos los meridanos le otorgaban al tratarlo, no como una estrella de cine, sino como una persona común y corriente, que era lo que Pedro buscaba y disfrutaba. El poder pasear en total tranquilidad por las calles de Mérida, tomarse un café o pasear en su motocicleta en total tranquilidad. Les invitamos a ver el video cuyo enlace igualmente les dejamos en la descripción de este video. El día en que Pedro Infante perdió la vida en el accidente de avión, está confirmado que él estuvo en contacto con la torre de control como era el protocolo de todo vuelo, tanto para la autorización para despegar, como en este caso, para el momento en que al hacerlo, Pedro le confirma a la señorita Carmen León, quien era la persona que en ese momento trabajaba en la torre de control y escuchó por última vez la voz de Pedro, confirmar por parte de él que no hubo novedad al despegue, lo cual cambió drásticamente minutos después al momento en que la aeronave fue perdiendo altura. El mismo video que mencionamos anteriormente puede responder gran parte acerca de por qué la familia Infante no pudo quitarle a Antonio Matuc el dinero que les correspondía, pues se sabe que ellos realmente sí terminaron en juicios legales para pelear por sus derechos y por el dinero que, como lo comentaba Ángel Infante, por ley le correspondía a la madre de Pedro, pero lamentablemente, se sabe que Matuc de alguna forma u otra, logró probar que Pedro le debía a él bastante dinero, por lo que no había casi nada que darle a su familia, además de que el sistema jurídico mexicano fue demasiado lento e incompetente para determinar qué le pertenecía a quién. Lo único lamentable es que de lo mucho que Pedro Infante trabajó en vida, casi todo fue en vano, ya que el fruto de sus esfuerzos y sacrificios quedó en manos de otros que en vida le juraban amistad y lealtad, pero tras su muerte hicieron lo contrario. En el libro, Pedro Infante, el rey más humilde del mundo, se afirma que Antonio Matuc no podía tener hijos. Sin embargo, él también, como Sarita Montiel, recurrió a la adopción. Dicho niño que él adoptó y que al crecer, se cuenta que le propinaba tremendas golpizas a Antonio Matuc, y sería quien realmente disfrutara de la fortuna de su padre adoptivo. Fortuna que alguna vez fue de Pedro Infante.